¿Podemos decir que está sobrevalorado vivir en Lima actualmente? De todas maneras, porque obedece a toda una especulación, ¿no? O sea, si uno ve el crecimiento, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido generando esto de la especulación inmobiliaria, indudablemente uno puede notar claramente que hay pues una tendencia bastante grande, ¿no? No es esta lectura que siempre nos han enseñado de que el Estado está ausente, sino más bien preguntarnos de cómo está presente el Estado. En cuanto a los espacios públicos, pasan, por lo menos en el caso peruano, tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, con la privatización de los espacios públicos y el reemplazo, en este caso, por centros comerciales que nada tienen que ver con espacios públicos. Pueden ser espacios de consumo tal vez, ¿no? Pero espacios públicos es cuando tú transitas libremente, por lo menos, ¿no es cierto? Y no hay un horario, puede ser incluso espacios recreativos, pero finalmente terminan siendo espacios privados, espacios que tienen regulación empresarial y que tienen toda una finalidad. Seguramente usted, como yo, en algún momento ha tentado, o al menos imaginado, soñado con la compra de alguna propiedad y se ha encontrado pues con precios exorbitantes. ¿Quiénes son quienes le ponen el valor al suelo aquí en el Perú? Para eso nos acompaña hoy Nexon Pimentel. Nexon, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gianfranco, mucho gusto estar aquí. Bueno, tú tienes una tesis que ha sido publicada bajo el Fondo Editorial de San Marcos que se llama así, Suelo, Poder y Despojo. Bueno, básicamente te centras en lo que fue el caso de Chocas, ¿no? Pero podemos hacer un análisis general a propósito de el por qué hoy la propiedad en Lima particularmente está tan cara. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Podríamos ver que los que tenían la tierra, ¿no es cierto?, mediante el sistema de hacienda, en realidad también, por un lado, estaban viendo todo este interés de urbanizar, por lo menos las periferias urbanas, ¿no es cierto?, las zonas periurbanas, y muchos de los que formaban parte de estas haciendas, que eran propiedades o administradores de las haciendas, también estaban involucrados en estos procesos de intentos de urbanización, ¿no? Entonces ahí podemos ver a los Brescia, Nicolinis y a una serie de familias que hasta entonces se les conocía más porque eran familias hacendadas, ¿no? Pero en realidad también estaban ya cambiando, migrando a ese tipo de negocios. Y de hecho que la resistencia a la aplicación de la reforma agraria vino por ahí. Ahora, para estos tiempos ya hay matices, por eso empecé con eso, porque podríamos ver que hay, bueno, es conocido esto del Club de la Construcción, ¿no es cierto? Pero si nosotros analizamos, y justamente el propósito del libro es eso, cómo es que diferentes grupos se van formando para urbanizar lo que son las zonas productivas, y ahí podríamos encontrar desde aquellos que están vinculados a estas grandes familias que vienen, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, con referencia a los remanentes de lo que son las haciendas, y por el otro lado podríamos encontrar también a estas inmobiliarias que se van apropiando del suelo de las familias parceleras beneficiarias de las reformas agrarias, pero que muchos de ellos también en realidad se formaron producto de la venta de sus parcelas como beneficiarios de la reforma agraria. Entonces, me parece que es importante tener esa lectura, ¿no?, de estos matices, de la forma como se ha ido también urbanizando las zonas periféricas, ¿no? Interesante esto, ¿no? Porque podemos hablar también cómo es que estas familias llegan a tener tanto capital como para prácticamente comprar una enorme cantidad de tierras y hacerse o convertirse en terratenientes que luego en la reforma agraria se ven seriamente afectados, pero es una reforma necesaria, partiendo de eso, ¿no? Ahora, sí. Tú has mencionado un concepto clave, ¿no? Hay que hacer una diferenciación entre
derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, ¿cuál podría ser? Bueno, en el Perú de hoy ya no podríamos hablar derecho, o sea, este asunto del derecho a la vivienda, ¿no? Sino más bien propiamente, por lo menos desde el reconocimiento de las barriadas, o sea, el reconocimiento legal de la existencia de las barriadas, que es los 60 en adelante, el Estado deja de ver el asunto de la vivienda en el país, ¿no? Ya no se habla del derecho a la vivienda como tal, como una responsabilidad del Estado, sino el reconocimiento del lote, ¿no es cierto? Las barriadas se van formando, se va reconociendo, ¿no es cierto?, el aumento de estas políticas de carácter curativo, que lo único que hacen es, pues, formalizar, ¿no es cierto?, en el caso de estas invasiones heladeras, ver si se reconoce, ¿no es cierto?, el lote y luego se implementan los servicios. Entonces, eso es lo que hay, o sea, eso es lo que finalmente se ha dado, o sea, ese cambio de lo que es la discusión sobre el derecho a la vivienda o el problema de la vivienda a lo que sería el asunto del lote. Entonces, hoy en día ya, ya no se habla del derecho a la vivienda social, porque bueno, en el caso del Ministerio de Vivienda podríamos ver, ¿no es cierto?, con estos Club de la Construcción, que muchas veces han hablado de la vivienda social, pero que finalmente eso nada tiene que ver, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que ha sucedido es que, claro, Belaúnde mismo, ¿no es cierto?, el mismo Pedro Beltrán también hablaba de cómo hay que solucionar el problema de la vivienda en el país, muy aparte de las tendencias, obviamente, en el caso de Pedro Beltrán, directamente abierto a lo que es el libre mercado, ¿no es cierto?, que es el mercado lo que tiene que hacer, pero también podríamos sumar en esas discusiones en el que había sobre esto de la vivienda, podríamos sumar también ahí a Turner, ¿no es cierto?, a este arquitecto que planteaba esto de la autoconstrucción progresiva. Pero en estos tiempos ya no podríamos ver eso, ¿no? O sea, ya no hay por lo menos este asunto de la vivienda como un tema de derecho social, ¿no? Entonces ahí hay un abandono, ¿no? O sea, hay un abandono de una agenda que fue parte del siglo XX, pero que hoy en día ya está totalmente ausente, ¿no? Claro, evidentemente ahora todo está lotizado, ahora tenemos la necesidad de vivienda, porque digamos que el ser humano siempre busca una vivienda, pero hay una diferencia entre acceder a una vivienda propiamente y habitar el espacio, que es algo que tú mencionas en el libro. Sí, me parece que hay un punto importante, o sea, ahí el asunto de la propiedad, ¿no? O sea, también es algo que se ha venido tocando con mayor profundidad a partir de lo que ha sido la propuesta tal vez de Hernando de Soto, ¿no? O sea, el otro sendero. Entonces, a partir de esta propuesta, de hecho que todo se inclinó a ver si podemos solucionar este asunto y qué es lo que podría generar el derecho a la propiedad. Entonces, el derecho a la propiedad, desde esa propuesta obviamente mucho más inclinada al neoliberalismo, lleva a considerar que, claro, puedes acceder a créditos, puedes tener mayores opciones, porque la propiedad te lleva a eso. Pero claro, el asunto es que en ese sentido no solucionas otras cuestiones o no ves otras cuestiones que pueden estar vinculadas a lo que es justamente las formas de habitar, las formas como nosotros desarrollamos tal vez una sociabilidad entre los heterogéneos, porque la ciudad no es monótona, no es una monotonía, tampoco es algo homogéneo, ¿no es cierto?, sino son, por lo menos, si pensamos la ciudad, o sea, una de sus características es la heterogeneidad, y en ese sentido, pues, como yo siempre trato de reflexionar en ese sentido, pensándolo bien, literalmente estamos construyendo no ciudades desde esa entrada, ¿no? O sea, aglomeraciones urbanas sí, pero en realidad si pensamos en una de las características principales como lugares de encuentro, por lo menos, en realidad lo que estas urbanizadoras
o lotizadores en realidad están construyendo son no ciudades, ¿no? O sea, que eso vendría a ser lo que tú denominas el fenómeno de gentrificación. Sí, podría ser, pero sobre todo son cercamientos, ¿no? O sea, lo que yo denomino propiamente como cercamientos, o sea, o sea, la apropiación, ¿no es cierto?, de espacios con finalidades de generar valor, acumulación, pero más no pensar en posibles espacios de socialización. Entonces, Claro, eso sí. es lo que en realidad se viene produciendo y por tanto también, claro, en términos tal vez mucho más incluso ambientales, ¿no es cierto?, esa capacidad del capitalismo para generar esta destrucción creativa de la que hablaba Henry Lefebvre al eliminar también, ¿no?, estas redes por las cuales podríamos nosotros caminar. O sea, entonces esas conexiones entre lo que son los diversos, o sea, eso ya no es posible con la forma como se produce la urbe, ¿no?, a partir de estas lotizaciones. Estaba hablando propiamente ya, o sea, de estas zonas periurbanas, zonas productivas que van siendo lotizadas, en este caso por estas promotoras, ¿no?, estas intermediaciones o las inmobiliarias piratas propiamente dicho. Claro, lo que están haciendo es básicamente anular la interacción, ¿no? Lima crece verticalmente porque horizontalmente pareciese que se expande hacia esos márgenes peligrosos que todavía los privados no han visto cómo mercantilizar del todo. Ahora, ¿cuál es la trampa o ese eje truculento mediante el cual pueden operar algunos? Por ejemplo, la construcción de centros comerciales como espacios enteramente de interacción o de cooperación o de encuentro, pero esto genera también que los centros comerciales como tal se conviertan en no lugares. ¿En qué sentido? Es decir, la gente acude a centros comerciales bajo la idea de que se trata de un lugar de transición, pero en realidad no es un lugar de transición. Hay algo que homogeneiza a todos los que van a un centro comercial y es el consumo. El consumo, claro. Efectivamente. Entonces se te genera la ilusión de que vas a interactuar, pero vas a interactuar con una premisa y con una serie de estímulos que lo que hacen es seguir alimentando al sistema, que es básicamente el consumo. Las áreas verdes, por ejemplo, no necesariamente promueven esto y evidentemente ante la expansión carnívora de las inmobiliarias y de los propósitos que tienen, se están eliminando las áreas verdes, se está creando esta idea de que el cemento es progreso y tampoco se están viendo las consecuencias, ¿no? Cuando hablo de las consecuencias, hablo de lo que significa el abaratamiento de costos en construcción y que pueden llevar a tragedias pues como las que acabamos de ver en Trujillo, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar con pinzas el hecho de cómo el espacio, de cómo el suelo está siendo aprovechado por los privados, también aprovechando una inacción misma de lo público, es decir, del Estado mismo, ¿no? Entonces, estos espacios de lucha pues configuran un panorama francamente oscuro, ¿no?, para la evolución del ser humano, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, bueno, ahí hay dos puntos, ¿no? Indudablemente, en cuanto al crecimiento de Lima, podríamos ver, por un lado, pues, en cuanto al suelo público ya no queda mucho, ¿no es cierto? Creo que la zona de Ancón, por ahí queda un poco. Y Lima se va expandiendo, o sea, Lima se expande hoy en día por cerca de 15 comunidades campesinas, ¿no? Por ahí está Cucuya, ¿no es cierto?, por no sé, Pachacamac, toda la parte sur, ¿no?, se expande por esa comunidad, una gran parte, Chilca, ¿no es cierto?, Jicamarca, y así una serie de comunidades campesinas, donde hay pues todo este tema también del tráfico de terrenos. Entonces el tráfico de terrenos es una realidad del crecimiento, de la forma como se produce la urbe en el país el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí hay mafias, ¿no es cierto? Mafias, estas mafias que muchas veces están vinculadas con el poder político porque necesita
de todas maneras los traficantes de terreno, y eso es algo que lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, algo que caracteriza a los traficantes de terreno, a estas mafias, ¿no es cierto? Porque podríamos clasificar varios tipos, por lo menos, o niveles del tráfico de terrenos. No todos llegan a ser mafias, indudablemente, no todos quieren acumular, ¿no es cierto? Algunos ocupan y venden, ¿no? Porque es una oportunidad. Claro, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo operan las municipalidades o cómo se regula este tema, ¿no? Porque, Sí. claro, en algunos casos se les avala y en otros parecen que no quieren intervenir tanto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por un lado, podríamos encontrar estas mafias que indudablemente buscan un vínculo con el Estado, de todas maneras. Los traficantes de terrenos, casi en todos sus niveles, buscan vínculo con el Estado, porque necesitan del Estado bien para generar esa legalidad aparente, ¿no es cierto?, o bien para, en este caso, tener mayor acceso a lo que son los instrumentos de formalización. Caso de Chilca, por ejemplo, o caso de Santa Rosa, que hemos visto de estos alcaldes, ¿no es cierto?, que terminaron vinculándose al tráfico de terrenos, pero no es en el fondo, no es que se hayan vinculado, ¿no es cierto?, después de haber tomado el poder municipal, sino en realidad son grupos que siempre buscaron llegar al poder municipal con la finalidad de, obviamente, tener mayores accesos a la forma como el Estado puede manejar, ¿no? O sea, tiene herramientas el Estado de formalización. Entonces, mediante eso puedes tú desarrollar de manera mucho más efectiva lo que es el asunto del tráfico de terrenos. Entonces, Es increíble esto, ¿no? Porque, claro, estamos teniendo traficantes de terreno que están colocando alcaldes. Exactamente. Es decir, Así es. esta idea del Estado paralelo se ve netamente reflejada en esto, ¿no? Y vemos también cómo el Estado, al ser muchas veces ineficiente, genera voces disidentes del poder que regulan de cierto modo el comportamiento de las personas, ¿no? Esto Sí. se aplica, por ejemplo, pues, ¿no?, al narcoterrorismo, donde vemos que establecen un orden a cambio de protección, pero establecen un orden al fin y al cabo, ¿no? Los traficantes de terrenos que ahora me comentas pueden poner alcaldes y que Sí. establecen un orden para poder, en principio, beneficiarse indudablemente, pero también generando un orden a propósito de cuál es el precio de la tierra, ¿no? Sí, en zonas productivas, por ejemplo, lo que vemos, eso con las mafias, ¿no es cierto? Pero también es el tráfico, en el caso de lo que sucede en zonas productivas, por ejemplo, como Chocas, como lo desarrollo en el libro, ¿no? O sea, la forma como finalmente también dentro de lo que es el tráfico de terrenos, están involucradas otras organizaciones, están involucrados los mismos agentes del Estado, ¿cierto? Entonces, no es nada casual que una municipalidad no fiscalice, ¿no es cierto? Y lo curioso es que eso también suena a paradoja porque, claro, ¿cómo puedes fiscalizar a una inmobiliaria X, ¿no es cierto?, si le das el permiso para que pueda urbanizar, le das el sello, ¿no es cierto? Entonces, de antemano sabemos que una zona productiva calificada como rural, porque es la clasificación del Estado, no puedes urbanizar. Pero muchas de estas zonas, como Chocas, Punchauca, bueno, ahora ya forma parte de lo que sería el cambio de zonificación último que ha dado la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero Chocas y las partes medias y altas en su gran parte son zonas agrícolas, productivas y por tanto no tienen cambio de zonificación. Y en estas zonas que no cuentan con cambio de zonificación, operan estas inmobiliarias, ¿no? Entonces, por ese lado también hay como una suerte de hacerse de la vista gorda por muchos de estos agentes municipales, propiamente tiene que ver con el gobierno local y obviamente no desarrollan los mecanismos que deberían llevar adelante, ¿no? O sea, como fiscalizar simplemente la presencia de estas inmobiliarias y por tanto es una labor que no están cumpliendo, ¿no? Solamente para ir cercando este tema, esto lo vemos ahora, ¿no? Ocurre una tragedia en el norte del país y mágicamente los municipios empiezan a cerrar centros comerciales, Exacto.
a realizar fiscalizaciones inoportunas y muchos locales se cierran y claro, se genera la idea, están trabajando. Pero ¿por qué esperar a una tragedia para la acción? ¿No? Ese es un poco contradictorio cuando ellos mismos les dieron los permisos. Exacto. O simplemente esta idea, bueno, genera empleo, pues, ¿no? Este centro comercial genera empleo y tiene que continuar. Y las vidas, ¿no es cierto? Claro, Las no hay vidas, nada que te devuelva una vida de un familiar no. perdido. En cuanto a los espacios públicos, pasan, por lo menos en el caso peruano, tienen que ver con dos aspectos, ¿no? Por un lado, con la privatización de los espacios públicos y el reemplazo, en este caso, por centros comerciales que nada tienen que ver con espacios públicos. Pueden ser espacios de consumo, tal vez, ¿no? Pero espacios públicos, o sea, es cuando tú transitas libremente, por lo menos, ¿no es cierto? Y no hay un horario, ¿no es cierto? Puede ser incluso espacios recreativos, pero finalmente terminan siendo espacios privados, espacios que tienen regulación empresarial y que tienen toda una finalidad. Entonces, de hecho, no es gratuito que, por lo menos yo he visto en el caso de Lima Norte, en Comas, que ciertos parques, ¿no es cierto?, son muchas veces descuidados, pero ese descuido en realidad termina siendo intencionado porque lo que se busca es muchas veces instalar en esos espacios también estos centros comerciales, ¿no? O sea, caso el Parque Manhattan en Comas es un ejemplo, ¿no?, bastante claro de la forma como se viene dando esto. Y por tanto, en el fondo lo que quiero decir, Gianfranco, es que no es esta lectura que siempre nos han enseñado de que el Estado está ausente, sino más bien preguntarnos de cómo está presente el Estado, ¿no es cierto? No es la ausencia del Estado, sino cómo está el Estado. Me parece que es hora de dar otra mirada a lo que es el funcionamiento del Estado hoy en día en cuanto a lo que es la dimensión cultural, incluso a la cuestión socioespacial que se desarrolla en este caso en el libro. Y el segundo punto con los espacios públicos tiene que ver que hoy en día hay pues también este uso, esta instrumentalización como un aparato ideológico de lo que es un espacio público, verlo como un espacio de civismo, como un área donde pues nada que suene a turbulencias, a marchas, a protestas, tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Recordemos nada más la prohibición de las marchas en el centro histórico dados, que fue parte de todo un consejo, incluso la aprobación del consejo municipal de este alcalde que ahora está, bueno, López Aliaga, y bueno, prohibió la realización de protestas en el centro histórico. Efectivamente. Yendo un poco más a la pregunta inicial, ¿en qué momento se produjo esta gran burbuja inmobiliaria y en qué momento vivir en Lima se volvió tan caro? ¿Podemos decir que está sobrevalorado vivir en Lima actualmente? De todas maneras, porque obedece a toda una especulación, ¿no? O sea, si uno ve el crecimiento, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido generando esto de la especulación inmobiliaria, indudablemente uno puede notar claramente que hay pues una tendencia bastante grande, ¿no? Entonces, uno hoy en día, para acceder incluso a un lote, literalmente ya es casi imposible. Un profesional que pueda tener un ingreso mensual de 6.000, 7.000 soles o 5.000, es bien difícil que en poco tiempo pueda lograr una vivienda, ¿no? Y peor, imagínense aquellas personas que tienen ingresos menores a esos montos que he señalado. Entonces, realmente, si pensamos en las próximas generaciones, estamos hablando de generaciones que tal vez ya no accedan a una vivienda propia, ¿no? O sea, incluso nuestra generación, ¿no? Entonces ahí me parece que pues hay un tema incluso de la forma como se desarrolla eso, ¿no? Bueno, dentro de las propuestas, ¿no?, que se han hecho para poder aumentar el salario mínimo vital y demás, hay algunos eruditos que incluso lo han reducido.
diciendo además que con esto basta y sobra y que habría que ajustar todavía un poco más el cinturón. Es decir, ¿de qué estamos hablando finalmente? Y Estamos cuando todo hablando... va aumentando, ¿no? O sea, todo va Efectivamente. aumentando, todo se va especulando, todo va creciendo. O sea, el caso de esta zona de Chocas, por ejemplo, o sea, lo que pasa con estas familias parceleras que pueden vender el metro cuadrado a $80, ¿no es cierto? Pero las inmobiliarias terminan vendiendo 350, 400 o $450 el metro cuadrado. Eh, de hecho, que hay ciudades que tienen, digamos, el precio del suelo mucho más alto, pero igual estamos hablando prácticamente de o sea, 5 veces más o 4 veces más, ¿no? O 6 veces más. Claro, Entonces, sí, o sea, de hecho, el primer capítulo del libro aborda un marco teórico general a propósito que es el suelo, que es la posesión, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda en 1961, ¿no? Que se da esta ley, ujú, pero posteriormente se entra en justamente el análisis del caso particular de Chocas, ¿no? sí, Y cuando hablamos de Chocas, hablamos de una hacienda que producía algodón y que pasó evidentemente por el proceso de reforma agraria de Velasco, con un consecuente endeudamiento con el Banco Agrario. Luego desaparece el sí. Banco Agrario, Alan García condona algunas de las deudas, pero los que no fueron condonados en esas deudas, luego en los años 90, con la política neoliberal pues, de Fujimori, termina endeudado esta vez, pero con bancos privados. Entonces siempre están en una posición bastante desfavorable, ¿no? Y creo que el caso Chocas podría ser aplicable a muchas haciendas alrededor del país también, ¿no? Y evidencia Sí. también cómo es que el poder del suelo o la tenencia del suelo viene a ser, como mencionas al inicio, pues un capital ficticio, ¿no? Sí, efectivamente, es un capital ficticio y Chocas tiene una bonita historia en cuanto a lo que ha devenido también en la presencia de grupos que van resistiendo, finalmente, que son los hijos de los parceleros que fueron beneficiarios de la reforma agraria. Hijos que trabajaron Hijos que trabajaron con sus padres y que finalmente cuando eran forman niños. cuando eran niños, ¿no? O sea, Exacto. hay que puntualizar eso, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. que, no, que es un dato no menor, ¿no? Había Sí, trabajo infantil en las había haciendas. trabajo infantil en las haciendas, pero también muy llenas de civismo, ¿no? O sea, eso es algo que me parece que marca en ellos. Y bueno, muchos de estos niños ya en la cooperativa acompañan a sus padres también en la generación de lo que es la memoria histórica, de lo que ha sido la lucha, ¿no es cierto?, de los campesinos por la tierra, lo que ha sido también la lucha por las mejores condiciones dentro de la misma hacienda, porque antes de la lucha por la tierra, las primeras luchas de los campesinos, por lo menos en el valle, de lo que he podido recoger, no era necesariamente por la tierra. Primero era la lucha por las mejores condiciones de habitabilidad dentro de lo que eran las haciendas, ¿no? Y ya luego viene la lucha por la tierra, obviamente, que cambia del 79 en adelante. Y eso es algo que es bastante importante precisar, pero claro, algo que también me parece interesante en el caso de Chocas, a diferencia de otras partes, por ejemplo, a diferencia de Punchauca, que está mucho más antes, del Valle, es justamente que en el caso de Chocas pasa por el Comité Especial de Lima. Entonces, este Comité Especial se encargaba de formar a los campesinos para que posteriormente puedan asumir la administración de la hacienda, ¿no? Entonces, eso era lo que había establecido justamente el gobierno militar de Velasco, ¿no? Ahora, obviamente, pocos años después, fracasa la cooperativa y viene la parcelación, ¿no es cierto? Y esa parcelación, bueno, que es promovida también por Belaúnde, su segundo gobierno, y en el caso de Chocas, en esta cooperativa María Parado de Bellido, termina parcelándose, o sea, surge la propiedad individual durante el gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede es que en ese tránsito también esta cuestión de la implementación neoliberal
¿no es cierto?, de la mano de Fujimori implica varias cosas, entre ellos la liberalización de la tierra, lo que es el cierre del Banco Agrario, que era el soporte que permitía por lo menos la planificación de la producción, si tenía otras fallas. Bueno, fallas creo que ha tenido mucho, y eso ya lo han dicho muchos investigadores en cuanto Ahora, yo no creo que haya sido casual tampoco, ¿no? Fujimori era ingeniero agrónomo y sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esta propuesta del modelo neoliberal de generar propietarios individuales, pero al mismo tiempo lo que es la liberalización de la banca privada, llevó finalmente a lo que es el endeudamiento. Este endeudamiento de las familias parceleras lleva en un primer momento a que estas familias pues, puedan tener un mayor vínculo con lo que son los arrendatarios. O sea, llegan los arrendatarios antes de justamente de vínculo también con la banca, ¿no? O sea, primero vienen los arrendatarios porque, bueno, tienes tierra pero no tienes ingresos. Entonces, si no tienes capital, ¿no es cierto?, no hay forma que puedas tú producir la tierra, o por lo menos no con la intensidad que merece, porque cada familia con la parcelación recibió entre 4 y 8 hectáreas, con unas variaciones dependiendo de la calidad de suelo, dónde está ubicado, y también si los que reciben son pareja o, bueno, es una sola persona. Entonces, pero entre 4 y 8 hectáreas. Y para producir 4 y 8 hectáreas, o sea, no es poca la cantidad de capital que necesitas, ¿no? ¿Cuánto capital a grosso modo se necesitaría para poder hacer que esas tierras sean productivas? Bueno, las familias señalan que más o menos 25.000 soles. 25.000 soles. Sí, a 30.000, ¿no?, para producir. Eso es lo que señalan, ¿no? ¿Solo para producir? Solo para producir. Solo para producir. Entonces, como se necesita esa cantidad, bueno, recurres a lo que es el banco privado, o sea, ya no tienes al banco agrario. ¿Qué es lo que te generaba el banco agrario? Además de eso, del capital, te generaba un plan de cultivos. Y el plan de cultivo implicaba saber cuál es la demanda del mercado. Con la privatización de todo, eso ya no era posible. Ya no era posible que tú tengas un plan de cultivo, ya no era posible que sepas cuánto necesitabas producir para el mercado. Entonces, se genera todo un desorden y, bueno, cada familia parcelera produce como puede. O sea, ingresamos al mundo de sálvese quien pueda, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, entiendo que en estos lugares se producía algodón, ¿no? El algodón como materia prima, o sea, ¿qué tanta salida tiene en el mercado, ¿no? O sea, porque también, claro, yo produzco algo a fin de que esto pueda tener algún tipo de demanda, pero sí, ¿tenía el algodón todavía la cantidad de demanda necesaria como para poder ser considerado una materia prima explotable, o pasó algo también en la compra de esas materias primas que devaluó el precio del algodón que se podía producir ahí? Bueno, dentro del mercado internacional indudablemente se redujo también, pero en esos aspectos lo que pasó en cuanto al cambio es que, de hecho, como ya no hay un sostén, ya no hay la cantidad de tierras que se necesita para producir algodón, porque todos se convierten en familias, en propietarios individuales, ¿no es cierto? Ya no hay forma de seguir produciendo eso. Entonces, tampoco ya tienes lo que es un plan de cultivos. Entonces, lo que pasaron ellos es a producir hortalizas, ¿no? Entonces, hoy en día, como muchos señalan, dentro del valle, ya se ha convertido en un valle productor de hortalizas, en un valle de hortalizas, ¿no? O sea, productos menores. Entonces, ya no hay esa planificación, obviamente, con el cierre del Banco Agrario, ya no hay esa planificación y, por tanto, pues, ya todo se vuelve casi espontáneo en sentidos de lo que es el vínculo con el mercado, prácticamente por el sentido común, ¿no es cierto? Entonces, la organización misma de la producción ya depende propiamente del criterio de cada familia parcelera. Ya no es esta organización propiamente dicha para
ubicar tanta cantidad de producción dentro de lo que sería el mercado, ¿no? Ahora, Tanto interno como, o sea, como externo. muchos toman como ejemplo, o sea, de lo que ocurrió luego de la reforma agraria y atribuyen enteramente a la incapacidad, supuestamente, de estas familias que se hicieron de las tierras para poder producir. Sabemos que hay un componente de capital detrás. Sin capital no se puede producir. Hay un endeudamiento detrás. Hay factores y hay matices, ¿no? ¿Es el mismo caso que pasó con la Hacienda Wando? ¿O el caso de Wando es distinto hasta donde has podido averiguar? El caso de Wando es diferente, ¿no? Porque, bueno, también por la forma como se ha ido formando, por lo que sé, de hecho ellos cuando se aplica la reforma agraria fue por luchas también, ¿no? O sea, lo de Wando se parece más a Punchauca, ¿no? La formación, o sea, los cambios que ha tenido el caso de Punchauca han sido por luchas propiamente dichas, ¿no? Porque en esos años se había planteado que toda esa parte no sería afectada por la reforma agraria. Entonces ellos empiezan a protestar para que eso sea también parte de lo que es la aplicación de la reforma agraria, ¿no? Entonces, en el caso de Chocas, más bien, si bien es cierto, ellos también se organizan para tomar las tierras en algún momento, pero lo que pasó es que en el caso de Chocas pasó por una formación previa, ¿no? Entonces, a través de lo que fue el comité especial. Pero finalmente todas las haciendas, bueno, perdón, todas las cooperativas ahí terminaron siendo parceladas y a partir de eso ya lo que se ve es la individualización de la propiedad, ¿no? Y eso lleva a lo que estaba diciendo, o sea, por un lado tienes a arrendatarios que van llegando de diferentes partes, en el caso de ellos mencionan, por ejemplo, a lo que serían los huachipanos que arrendaban, que eran agricultores o Muchos empresarios decían que eran agrícolas. huancaínos, ¿no? Y muchos de ellos, claro, también le decían los huancas, por ejemplo, porque muchos de ellos venían de Huancayo, ¿no? O sea, entonces, pero eran empresarios agrícolas que se fueron quedando ahí, arrendaban primero, pero que luego también fueron comprando las parcelas de esa zona, ¿no? O sea, ya propiamente como parte de lo que es la adquisición mediante compra y venta. Que eran huachipanos, ¿no? Los huachipanos. De ahí ya viene, obviamente, mucho más adelante, ya viene con la expansión urbana también viene el asunto de lo que es ya el sistema de loteo, ¿no? Eso ya se instaura propiamente dicho a partir del 2000, porque antes de eso llegan ciertos profesionales para poder comprar tierras ahí como casas de campo, pero ya con la expansión de lo que serían estos negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Ya viene el sistema de loteo, ¿no? Que es lo que es algo predominante en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿quién le pone el precio a la tierra hoy en el Perú, Nexon? ¿Es el Estado? ¿Son las mafias y los traficantes de terrenos? ¿O son las inmobiliarias, ¿no? Porque parecería que hubiese este triángulo de las Bermudas de la lotización que se pimponea entre ellos y que finalmente pues termina perjudicándonos a nosotros, o sea, a los ciudadanos sí. que queremos adquirir de pronto algún terreno, ¿no? ¿Quién le pone el precio? Sí, bueno, como es parte de toda una especulación, bueno, el Estado de hecho que no le pone el precio. Son estas empresas o que se visten de empresas inmobiliarias que finalmente terminan especulando y también estableciendo los precios de acuerdo a las experiencias que van teniendo, porque algo que hay que decir es que estas inmobiliarias que operan en estas partes del valle anteriormente han desarrollado programas bien en otras partes de Lima, o sea, en otros valles, o bien en las partes más bajas, ¿no? Y es de esa manera que van avanzando. Entonces, tienen como referencia el precio de metro cuadrado del programa anterior. Y si hay externalidades que se presentan ahí, también le suman para poder indudablemente especular con el suelo. Entonces, son estas mismas inmobiliarias que van estableciendo y bueno, puede ser por el costo también que ellos tienen, ¿no? O sea, es lo que fundamentan en el caso de las entrevistas que uno tiene,
Bueno, ellos invierten propiamente en tizar, ¿no es cierto?, por ahí algunas veredas, pero nada más, ¿no? Y finalmente lo que uno ve es que ellos establecen estos programas por cofinanciamiento. Un cofinanciamiento es básicamente un acuerdo entre el parcelero y lo que es el empresario o este inversionista, ¿no? O sea, no es que le compre, finalmente, no es que le compre esta inmobiliaria a lo que es la familia parcelera. Establecen un acuerdo en el que básicamente señalan, bueno, yo me encargo de tizar tu parcela, vamos vendiendo, cuántos lotes sale de 1 hectárea, vamos vendiendo y yo te voy pagando mensualmente. Que entiendo que también es una especie de contrato en el cual tienes que pagar, me parece, la mitad a la hora de la firma del contrato y el resto en un periodo de 10 a 12 años. Sí, más o menos, sí, 8, 12 años, ¿no? Entonces, finalmente, como señalan los mismos parceleros, hacen el negocio con el propio terreno, ¿no?, de los parceleros. Y entonces yo decía, pero aquí hay una suerte de hasta de doble estafa, ¿no? O sea, estafas a la familia parcelera, pero al mismo tiempo a los usuarios finales, o sea, porque estos usuarios finales reciben el lote por acciones y derechos, sin servicios básicos, sin tener este ejercicio, el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Un asunto bien elemental. Entonces estás comprando algo ficticio. Y realmente. por eso el suelo es un capital ficticio, Ficticio. finalmente, ¿no? Suelo, poder y despojo de Nexon Pimentel, que nos ha acompañado el día de hoy. Quiero agradecerte enormemente por haber venido y por tocar esos temas, que creo que son necesarios, ¿no? Siempre cuando se habla de urbanismo es como, no, aquí hay una tesis y creo que el marco teórico es bastante interesante de analizar. Gracias, Gianfranco. Muchas gracias a ustedes, más bien. Y con nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y si no viene un traficante de terrenos a expropiar este estudio, por este mismo canal. Chau, chau.